Soy Richard Maok Riaño, exagente del CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, conocido en los medios como Hacker Fiscalía, quien denunció la infiltración paramilitar colombiana más grande del mundo conectada con el gobierno. Muchas gracias de verdad por la invitación. Bueno, es una pregunta. Richard Maok Riaño es una combinación, digámoslo así, de varias carreras. Es una combinación de valores reforzados. Yo digo básicamente en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que fue donde estudié. El Colegio Mayor de San Bartolomé es el que quedaba en la Plaza de Bolívar. Allí me eduqué y esa, digamos, educación religiosa católica fue la que me dio los valores para seguir en la vida y estar al frente, pues, de las investigaciones en la Fiscalía y luego en el exilio, pues continuar las investigaciones y pensar en Colombia ya con esos valores de compromiso con el país. Sí, cuando yo estudié en la Universidad Javeriana de Administración de Empresas y después de ahí entonces con unos compañeros de la Facultad de Ingeniería nos pusimos a investigar sobre el tema de seguridad informática. Eso fue en el año 1994, cuando apenas se estaba comenzando, digamos, el inicio, el nacimiento de Internet en Colombia. Esta pequeña red que comenzó entre las universidades principales de Colombia se llamaba BigNet. Y BigNet fue una red, digamos, de Internet local conectada con la red internacional de Internet, digámoslo así. Y entonces, en ese momento, pues yo tuve acceso a esa red y allí comencé, digamos, a escribir, digamos, a conectarme, digamos, con las diferentes redes y bases de datos. Y así poco a poco pues fui aprendiendo la tecnología y al mismo tiempo trabajé también en la Universidad Javeriana después. También yo fui el postmaster de la universidad y también tuve la función, digamos, de crear puentes de correo para toda la universidad. Esa fue mi función, al mismo tiempo que yo estaba visitando empresas de día. Por lo general la gente estudia de noche y durante el día trabaja. En mi caso estudiaba de día y también trabajaba de día. Entonces en los huecos que tenía de la universidad, de las clases, me metía pues al trabajo y también investigar también. Entonces uno veía gente en la sala de computadores que estaba abierta 24 horas, gente conectada toda la noche, hay gente que no tenía clase al día siguiente, entonces se quedaba toda la noche. Yo también me quedaba toda la noche muchas veces y así fue que aprendí más. Colocaba mi equipo de música y escuchaba música mientras aprendía cosas y así fue. Y cuando estábamos en esa facultad de ingeniería, nosotros teníamos un grupo de investigación llamado Castor. Y en ese grupo de investigación lo que hacíamos era leer varias secciones de información que estaba en inglés sobre TCP/IP, por ejemplo, TCP/IP, que es un protocolo de control de transferencia y cada quien, digamos, estudiaba una partecita de ese protocolo. Y luego entonces llegaban a la clase, llegamos a la clase que era voluntaria, obviamente, los sábados por la mañana y cada quien exponía su parte. Así con eso entre todos, pues no teníamos que leer toda la información todos, sino que hacía un resumen y todos aprendían rápido. Después de eso, entonces, bueno, más adelante yo lo que hice fue pensar, obviamente, en hacer una empresa. Entonces, nosotros hicimos una empresa en Colombia y después de esa empresa me dediqué a trabajar con el gobierno y después de esa pues yo pensé, digamos, trabajar en la Fiscalía en la sección de computación forense, pero para ese entonces no existía. Entonces yo fui básicamente como el fundador, digamos, de esa sección en esa época y se hicieron cosas importantes a nivel de investigación forense, como quitar archivos en contraseñas de archivos de Word, de Excel, mediante un sistema llamado Brute Force, o sea, fuerza bruta, y también quitando contraseñas de servidores NT. Son servidores que tienen contraseñas y los investigadores cuando hacían allanamientos no podían entrar porque tenían esa contraseña. Entonces yo llegaba a participar ahí, quitaba la contraseña y a mí me asignaban al caso como un perito, como un experto. Y así fue como se presentaron esos informes. Entré, digamos, 52 veces a la Fiscalía General y después de eso entonces ellos consideraron que era bueno pues que yo trabajara ya de planta. Entonces en el año 2000 ya me contratan ya de planta y comencé a trabajar hasta el año 2002, cuando decide pues Luis Camilo Sorizaza, el jefe de la infiltración paramilitar, decide ya echarme porque pues ya sabía mucho, digamos, del tema de la infiltración paramilitar y fue allí cuando ya ellos deciden que
que no era viable que en la fiscalía se investigara la infiltración paramilitar porque ellos estaban involucrados. Entonces, cuando yo llegué, digamos, se fue profesionalizando más. O sea, después tocamos el tema de... hay un tema que lo manejaba la Oficina de Información y Análisis, pero luego también nos especializamos en eso. Yo igual también aprendí esa parte y luego comencé a dictar cursos sobre un sistema que se llama análisis criminal. Análisis criminal, y eso se hace con un software especial. Y así fue como se hizo. Otra parte que me correspondió hacer, ya con funciones de policía judicial, fue entrar a los correos electrónicos de los 3 principales grupos armados ilegales en Colombia, o sea, las FARC, las AUC y el ELN. Entonces, cuando hacían allanamientos y se encontraban computadores de ellos, me correspondía a mí entrar a esos computadores, quitar la contraseña, analizar, y aparte de eso, entrar a las cuentas de correo electrónico, sin necesidad de contraseña. O sea, eso es básicamente hacking. Pero este tipo de hacking se conoce como ethical hacking. Sí, hay 2 tipos de hackers, ¿no? Uno más como, digámoslo así, que se llama Black Hat, que es como el malo, y el de White Hat, que es como el bueno. Entonces, la idea es que hay unos hackers en general buenos y malos, ¿no? Entonces, los malos son los que roban información, los que trabajan con agencias de espionaje, y los buenos son los que me ayudan a mejorar el sistema. Y los que piensan, digamos, los pueden ser policías también, después se convierten en policías o en detectives. Y ese es mi caso. Cuando Luis Camilo Soria Izaza obviamente descubre que se estaba haciendo esta investigación, porque es que la investigación se estaba haciendo de una forma secreta, por orden de la fiscal especializada Amelia Pérez Parra, era de conocimiento del director nacional del CTI, Ismael Trujillo Polanco, incluso de la jefe de la división de investigación. Entonces, cuando esta investigación, ellos los echaron porque querían, digamos, paramilitarizar la fiscalía. Ellos son unas personas buenas. O sea, mi jefe y el director del CTI. Entonces, cuando los echan a ellos, a mí también me despiden de una forma injusta. Me hacen allanamiento, me chusan el teléfono, me hacen seguimientos hasta que me echan. Cuando me echan, entonces el periódico El Espectador hace un artículo de prensa, y en ese artículo de prensa entonces colocan el hacker de la fiscalía. Entonces, el hacker de la fiscalía, ese fue como el nombre que ya quedó, y la gente me conoció así. Eso fue en el año 2012, en septiembre. Claro, está público también en mi página de internet. Sí, ahí aparece hacker de la fiscalía y escaneé todo el periódico y ahí se puede leer todo lo que se decía en ese momento. Sí. Bueno, básicamente cuando Luis Camilo Soria Izaza no permite hacer investigaciones sobre paramilitarismo, porque obviamente él es la cabeza del paramilitarismo en la fiscalía, y obviamente quien le borraba también antecedentes judiciales a narcotraficantes importantes en el país. Entonces, por esta investigación, como ya se supo que yo estaba haciendo esta investigación y tenía pues toda la concentración de las bases de datos con autorización del director nacional, porque 3 fiscales me nombraron a mí para que yo hiciera esa investigación, o sea, para que yo condensara toda la información de los procesos de ellos en una gran base de datos. Entonces, cuando Luis Camilo Soria Izaza sabe que yo tengo como ese poder de acceso a esa información, que tengo esas evidencias, entonces la siguiente orden era asesinarme. Entonces llegó esa orden, inmediatamente fui a la ONG Minga, y en esta ONG Minga allí me presentaron a Gustavo Petro, porque él era el encargado, digamos, en ese momento estaba interesado en el tema de la corrupción. Entonces, en ese momento, precisamente en el 28 de agosto del 2002, cuando ya me echaron de la fiscalía, a partir de ahí yo conozco a Gustavo Petro. Que la corrupción en Colombia dice que supuestamente dice que yo le estaba pasando información a Petro desde el año 2000, pero eso es totalmente falso porque yo no lo conocía. Y por eso precisamente la Corte Suprema de Justicia me condenó, la Corte Suprema, como si yo tuviera fuero, y no tengo fuero, por el hecho de haberle entregado esa información a la Comisión de Acusaciones a través de Gustavo Petro. En ese momento era representante. Entonces, ese fue, digamos, como lo que la justicia corrupta hizo. En la fiscalía no tiene cabida esta investigación. Él incluso presentó un derecho de petición preguntándole al fiscal si era cierto que había investigaciones por paramilitarismo en la fiscalía. Él dijo que no, que buscó por todo lado y que no había nada. Obviamente porque ya me había hecho el allanamiento y quería ocultar todo, ¿sí? Porque él estaba apoyando a los paramilitares, Luis Camilo Soria Izaza. Con Gustavo Petro, por ejemplo, alcanzamos a ir a la Embajada de los Estados Unidos para exponer el tema de la infiltración paramilitar a la Comisión Económica y Política del gobierno de los Estados Unidos a través de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Nos reunimos en el Hotel Casa Medina y allí entonces se discutió con ellos, con los oficiales del gobierno americano, y así ellos supieron que realmente el Plan Colombia
que ellos tenían estaba siendo malgastado por esta organización paramilitar conectada con el Estado, con la Fiscalía, con la Policía, con el Ejército, con el DAS, con el IMPEC, con la Corte Suprema de Justicia y hasta con el Congreso. Entonces así fue. Bueno, entonces, después de esto, cuando, pues obviamente la idea es salir del país, ¿no? Entonces la ONG Minga se contactó con la Organización Internacional para las Migraciones y al tiempo también con la Embajada de Canadá. Y entonces yo comencé a hacer el proceso de la entrevista en la Embajada de Canadá. Entonces me presenté también solo en la Embajada de Canadá para explicar por qué yo quería exiliarme. Entonces yo dije, bueno, yo descubrí la migración paramilitar por esta razón, entonces me van a asesinar. Sí, ahí me ayudó también, vale la pena obviamente precisar que el senador Gustavo Petro también habló con la Embajada de los Estados Unidos, perdón, con la Embajada de Canadá en ese momento, y también pues le dijo pues que este muchacho tiene información importante, necesita salir rápido. Pues obviamente es cierto, ¿no? Entonces en la Embajada de Canadá con más razón tomó, digamos, mi testimonio, miró todo lo que miró, me hizo todas las preguntas de rigor y al final me hace una pregunta interesante. La pregunta es, dijo, bueno, listo, o sea, todo esto está pasando en Colombia, usted pues tiene las evidencias, pero usted va a dejar todo así, se va a ir del país y va a dejar todo así. Yo le dije, no, tan pronto llegue a Canadá, yo voy a continuar la investigación y voy a presentar las evidencias desde allá, voy a continuar la investigación. Entonces dijeron, listo, bueno, y así fue que se aprobó, digamos, este refugio en Canadá. Cuando llegué a Canadá, pues me clasificaron en la categoría RC1, o sea, quiere decir una categoría que soy protegido por el gobierno canadiense federal, por el gobierno nacional, digámoslo así. Y de esa forma, entonces, el gobierno a uno le ayuda durante un año. O sea, el gobierno a uno le da cheques mensuales para poder pagar la renta, o sea, el arriendo, la comida y el vestido, para poder sobrevivir durante un año. Después de ese año, esa ayuda se acaba. Y después de ahí, entonces yo ya comienzo a trabajar. Pues durante ese año, el compromiso de uno es que uno tiene que estudiar inglés y estar ya listo para comenzar a trabajar en trabajos mínimos, por ejemplo, limpieza, en restaurantes, lo que sea. Y yo trabajé en eso. Y ya poco a poco uno va avanzando, ya uno entra de pronto a educación superior después, ya cuando ya uno sabe inglés. Y así poco a poco uno va avanzando en la vida y comienza a tener mejores trabajos y todo, ¿no? Pero ese fue el procedimiento para llegar a Canadá y lo que pasó después. Bueno, esa pregunta me la reservo, pero pues obviamente mi tema es más centrado en tecnología. Entonces, digamos que trabajo en el tema de tecnología en general y eso es en lo que yo me desenvuelvo, en la industria de tecnología. Exactamente el cargo y exactamente la industria específica y en dónde, pues no lo digo, pero más que todo en eso, sí. Sí. Ya hay órdenes de varios sectores, de 3 partes, en donde ya se ha confirmado que existen amenazas en mi contra y ya hay órdenes de Álvaro Uribe Vélez y me colocaron como prioridad, para asesinarme como prioridad. Esa fue la orden que ellos dieron y pues en cualquier momento puede suceder, pero estoy en Canadá, aparentemente un lugar más seguro, pero ya me toca a mí darme mi autoprotección para que eso no suceda. O sea, no frecuentar sitios colombianos, y de esa forma estar como más escondido, porque no es que yo piense que me vayan a matar, es que ya hay una orden y ya la orden ha existido desde el pasado. Cuando llegamos a Notodos en el 2002, los otros fiscales y otros investigadores, ellos ya sabían que había una orden de los paramilitares de infiltrarse en Canadá y matar fiscales e investigadores, porque querían desaparecer absolutamente todo. Ya en Canadá, pues uno sabe que uno tiene que protegerse, ya habiendo, por ejemplo, descubierto que el Chapo Guzmán tenía nexo por el envío por 10 toneladas de cocaína que le envió Álvaro Uribe Vélez desde Bogotá, desde el aeropuerto El Dorado. Pues ya con eso también, digamos, como que uno se acrecienta, o sea, el nivel de riesgo sube también, porque ya no está tocando pues al cartel de Sinaloa.